El Parque Enriquillo de Santo Domingo fue la última obra construida por el gobierno de Horacio Vázquez. Fue construido durante la gestión al frente de la Sindicatura de Santo Domingo de Augusto Chotín y diseñado por Osvaldo Báez Machado, el primer constructor dominicano con título universitario que ejecutó obras en el país. El Parque Enriquillo formó parte del plan que se hizo para el levantamiento de Villa Francisca, que fue un sector diferente a otros que se habían hecho sin planificación y que se desarrollaron de manera arbitraria. En cambio, este sector fue una lotificación bien definida y con normas que incluían centros de intercambio social, y por eso se ideó hacer un parque. El ingeniero Osvaldo Báez Machado, quien era hijo del presidente Buenaventura Báez, estudió en Francia y trabajó unos años como ingeniero municipal en Mayagüez, Puerto Rico. El Parque Enriquillo fue construido en hormigón armado a un costo de 25,000 pesos. Horacio Vázquez fue que lo financió, lo mandó a construir todo eso, pero tuvo la desdicha, por decirlo de alguna manera, que cuando terminó, le dieron el golpe de Estado, no había sido terminado. Entonces se termina en el periodo de transición y quien lo inaugura es Trujillo a los 2 días de haber sido presidente de la República, en 1930. O sea, esa fue su primera obra pública que él inaugura y su primer contacto público con la gente. El Parque Enriquillo fue inaugurado el 17 de agosto del año 1930, al día siguiente de la juramentación de Rafael Trujillo como presidente de la República. La obra fue abierta con una gran celebración a la que asistió el presidente recién juramentado, Rafael Trujillo Molina. La bendición estuvo a cargo del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Adolfo Alejandro Noel, y hablaron en el acto el entonces vicepresidente de la República, Rafael Estrella Ureña, y el ingeniero municipal Osvaldo Báez Machado. Luego el Parque Enriquillo le he cambiado el nombre y le he colocado el nombre de Julia Molina, madre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y no solamente le he colocado el nombre al Parque Enriquillo, le he cambiado el nombre, sino que en todo el territorio nacional, en la cantidad de obras que fueron realizadas, se le colocó el nombre de un familiar o el nombre de Rafael Leónidas Trujillo. En ese tiempo, Trujillo también cambió el nombre de la avenida Duarte, que pasó a llamarse Avenida José Trujillo Valdés, en honor a su padre. 15 días después de inaugurado el Parque Enriquillo, la capital dominicana fue azotada por el huracán San Zenón, que destruyó la mayoría de las casas que había en Santo Domingo y causó la muerte a cientos de personas, y otros cientos resultaron heridos. En el caso del Parque Enriquillo, los daños ocasionados por el huracán fueron mínimos. Todavía los árboles no estaban crecidos, solo estaba la glorieta, algunos bancos, y no le afectó muchísimo. Esa glorieta resistió los vientos definitivamente, se mantuvo ahí. El Parque Enriquillo se considera un emblema para los barrios que están en sus alrededores, principalmente para los residentes de Villa Francisca. La glorieta del Parque Enriquillo fue una creación del ingeniero Osvaldo Báez Machado, quien en ese tiempo había realizado un gran trabajo en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos de la ciudad de Santo Domingo. Él era el arquitecto o ingeniero municipal para fines de ornato, todo lo que tenía que ver con espacio público, aceras y arborización y ese tipo de cosas, era él que tenía que ver con eso, y él era una persona muy prolífica en su trabajo. El Parque Enriquillo fue diseñado pensando en la recreación de las familias, y por eso utilizaron el modelo de parque que predominaba en la época. Todavía algunos recuerdan el estilo que se utilizaba para cortejar a las jóvenes que se paseaban por los parques, donde existía una especie de protocolo para los paseos. Que las damitas iban acompañadas de las chaperonas y daban vueltas, entonces los caballeros lo esperaban con el sombrero y le mandaban entonces una florcita. O sea, hay todo un romanticismo metido en eso, pero lo importante es que la glorieta servía para todas las actividades de tipo cultural. El Parque Enriquillo se corresponde al esquema de parque con glorieta al centro. Glorieta al centro, que es muy típico de las glorietas esparcidas en todo el territorio nacional.
posterior a la glorieta del Parque Independencia, la tristemente demolida glorieta del Parque Independencia. En la glorieta del Parque Enriquillo tocaba todos los fines de semana la banda de música municipal, lo que representaba un atractivo para cientos de personas que acudían a disfrutar de ese espacio público. Todos los pueblos del país tienen un parque con una glorieta en central donde ahí sí se hacían actividades. Y eso fue también lo que sucedió en el Parque Enriquillo, que copió mucho del Parque Independencia original, que sí fue obra de Antonina Codoma y que sí fue el que introdujo la glorieta, la primera glorieta en el país, con los lagos artificiales, los jardines y los caminillos y todas esas cosas. Otro atractivo interesante que tenía el Parque Enriquillo en sus primeros años de construido era la organización. O sea, cómo está organizado el área de los jardines con el área de paseo, el área de los bancos, etcétera, y dónde estaba la urbanización. Como otras plazas públicas, el Parque Enriquillo creó sus espacios y se fue dividiendo en áreas. De un lado se juntaban los limpiabotas, en otros los lectores, y así la gente se reunía según sus intereses. Pero al parque iban personas de todas las clases sociales. Las clases más pudientes tenían su banco, iban a una hora determinada, circulaban por ahí y los otros se mantenían un poco al margen. Pero eso cambió muchísimo después. Durante las primeras 5 décadas de su fundación, el Parque Enriquillo era el punto donde se juntaban los residentes en diversos sectores aledaños a Villa Francisca, porque al lugar iban prácticamente todos los vecinos. Toda la parte de San Carlos, toda la parte de Borojó, toda la parte de la misma parte norte de la ciudad, San Miguel y San Lázaro y San Antón. Subían, porque había una integridad. Ahí había muchos cines en los alrededores, había muchos comercios, y como la calle de Duarte, la avenida Duarte, desde el principio comenzó a perfilarse como una vía comercial, ahí entonces ya la aglomeración de gente va creando ese tipo de dinamismo, ¿no? De dinámica social. Incluso si vemos imágenes alrededor de ese parque, había edificaciones que no pasaban de 2 pisos. Eso es a partir de la década del 40, al 50, que comienzan a construirse edificaciones de más de 2 y 3 pisos. Pero del 30 al 40, todas las edificaciones no pasaban de 2 pisos alrededor del parque. Tras la muerte de Trujillo, el Parque Enriquillo recobró su nombre y también volvió a existir la Avenida Duarte, que había perdido su identidad para llamarse igual que el padre de Trujillo. El Parque Enriquillo tiene una perfecta ubicación porque se aprovechó la parte plana después de una pequeña cuesta y está limitado al este por la avenida José Martí, al oeste por la avenida Duarte, al norte por la calle Caracas y al sur por la Ravelo. Todas las vías que rodean esa plaza tienen permanentemente una gran congestión en el tránsito debido a la gran cantidad de personas que cada día se desplaza por la zona. Es un parque que tiene 88 años de construido, 88 años de construido, o sea, es una pieza que es digna de ser resguardada. En el tiempo, la buena ingeniería con la que fue construida ha sido preservada, o sea, se ha mantenido en el tiempo. La zona donde está ubicada este parque ha sido impactada por el auge del comercio, donde se han establecido numerosas tiendas y vendedores ambulantes, lo que alejó a algunas personas del lugar. Alejó una clase social que entendió que se revalorizó y que entendió que ya perdió su esencia original. Y por supuesto las clases se van separando, o sea, en la medida que una se siente agredida por la otra, se van separando. Muchas de las edificaciones que estaban en su entorno han desaparecido. O sea, había una pieza de Guillermo González, que era el Centro Social Obrero, que estaba frente al Parque Enriquillo. Fue una pieza arquitectónica magistral del arquitecto Guillermo González que fue demolida y ahora es ocupada por un parqueo de una tienda. A partir del año 2001 se le han hecho numerosas intervenciones al Parque Enriquillo, las cuales, respetando su diseño original, han incluido bancos y paseos nuevos, cableado soterrado y la construcción del Boulevard del Libro, junto a un área para niños. De las pocas estructuras urbanas que han mantenido su esencia, entiendo que si comparamos su imagen que tenía en el día de su inauguración a la que tenemos hoy, son pocas las intervenciones que ha sido sujeto la estructura de la glorieta como de las áreas verdes.
Para los profesionales de la construcción ha sido de gran placer que las intervenciones que se han hecho al Parque Enriquillo han respetado su estructura original y abogan por que el área sea preservada por la gran importancia que tiene para Santo Domingo, por su valor arquitectónico y por ser una de las pocas zonas de esparcimiento que le queda a esa zona de la ciudad. Además, por ser este parque la última obra del gobierno de Horacio Vázquez, la primera inaugurada por Trujillo y la última que construyó el ingeniero Báez Machado, el Parque Enriquillo de Villa Francisca es, sin lugar a dudas, un lugar cargado de historia, emociones y gratos recuerdos para muchos dominicanos residentes en Santo Domingo. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.